¿Qué tal, amigos? Hoy estamos presentando la primera entrevista del canal y tenemos de primer invitado al psicólogo Víctor Arango. Él es, bueno, él fue uno de mis maestros, en el Instituto de Estudios Críticos de Oaxaca, donde tuve el honor de hacer un diplomado. Él, aparte de eso, se dedica a dar terapia. Pero para eso mejor invitamos al psicólogo Víctor que se presente él mismo para que nos dé un poquito de información sobre él. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día, Abraham, a ti, a tu auditorio, a tu audiencia. Un gusto estar con ustedes, saludarles. Y pues más sabiendo o bueno, enterándome ahorita que es la primera entrevista de este canal y pues me da muchísimo gusto ser quien inaugure esta parte. Soy psicólogo Víctor Arango, como bien mencionas, soy psicólogo clínico y educativo, me dedico tanto a la parte de capacitaciones como a la parte de la terapia, ¿no? Tanto terapia por videollamada, es decir, en línea, como presencial en algunas clínicas en donde actualmente laboro. Para no hacer a lo mejor muy extensa esta presentación, básicamente pues queda la invitación a tu auditorio, a quienes quieran saber un poquito más de mi trabajo. Está mi página, ¿no? Con mi nombre completo, pues, psicólogo Juan Víctor Arango, así me pueden encontrar. Y ahí encontrarán varios de mis videos, ¿no? Mi usuario en redes sociales es @psic Víctor Arango, y así pues me encuentran fácilmente en Facebook, Instagram y TikTok, ¿no? Y allá pues ya podrán ir conociendo un poquito más ampliamente mi trayectoria y mi formación para no abarcar mucho ahorita de tu espacio con eso y podamos entrar de lleno en materia. ¿Qué te parece, Abraham? Muy bien, muy bien. También vamos a poner aquí en el video sus redes sociales, su WhatsApp, si me lo permite, aquí Sí, claro que sí. en la edición del video para que también lo puedan, puedan agendar. Bien, ya entrando en materia. Bueno, yo lo conocí en un coloquio que se hizo en la ciudad de Oaxaca. Entonces, donde, bueno, no se lo he comentado, pero cuando yo estaba estudiando, yo lo escuché y me agradó mucho la forma de pensar de usted, donde hacía un enfoque sobre todo a la psicología crítica, donde no buscara y no se fuera a lo establecido, que siempre podría haber más cosas para poder entender, digamos, pues la conducta, la mente del ser humano. Entonces, eso me gustó bastante y por eso, digamos, entablamos una plática, porque me gustó mucho su ponencia. De ahí, bueno, como hizo su tema en esa ponencia, me llamó mucho que escogió psicología crítica. Entonces, quisiera que abarcáramos un poquito, o la primera pregunta, de para usted, ¿qué es la psicología crítica y qué beneficio puede ayudarnos a nosotros como profesionales de la Muy salud bien. mental? Por favor. Gracias, Abraham. Sí, sí recuerdo, ¿no? Ese coloquio que era un esfuerzo de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y coordinadamente con la Universidad Benemérita Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, ¿no? La UAPJO. Y allá estuve presentando precisamente esta propuesta. Era la primera vez también que la presentaba pues a un auditorio, a un público, y qué mejor pues a un público de estudiantes de la carrera de psicología. Creo que también había por ahí invitados de la carrera de pedagogía, no estoy muy Sí, seguro, no había. lo recuerdo muy bien, pero pues fue un público bastante amplio, bastante receptivo, ¿no? Al igual que tú, pues muchas otras personas se sintieron la inquietud de conocer un poco más del tema, y pues en esos momentos pudimos platicar por ahí con algunas personas, con otras mantuvimos pláticas un tiempo después, y hasta ahorita, bueno, que volvemos a encontrarnos contigo,
vamos, o más bien es un gusto poder contestar esta pregunta. ¿Qué es la psicología crítica? Fíjate, como tal no hay en sí una corriente ya formada, ¿no? De psicología crítica, pero sí hay esfuerzos, aunque son pocos los autores que pudieran considerarse dentro de la psicología crítica, este, pues es un esfuerzo de retomar aquellas reflexiones de la escuela crítica de Frankfurt, ¿no? Sobre la instrumentalización, sobre los discursos, sobre el poder, ¿no? Reconocer básicamente la figura del psicólogo, de la psicóloga, en los diferentes ámbitos de injerencia como una figura de poder y reconocer a qué líneas obedece este poder y como parte de qué situaciones se inscribe, ¿no? Es un más allá de la simple aplicación de técnicas y modelos ya establecidos de tratamiento, modelos ya establecidos de abordamiento de las problemáticas sociales, eh, y es una crítica y un juicio que se elabora a partir de ciertas consideraciones históricas, de ciertas consideraciones materiales, de ciertas consideraciones políticas, del papel del psicólogo y de la psicología y de sus aplicaciones en los diferentes campos. Entonces, la psicología crítica básicamente se centra o fundamenta en el hecho de buscar la rehumanización, digamos, de la psicología y no su vertiente más positiva de simplemente señalar los malestares psíquicos como malestares aislados o individuales que sufren las personas a partir de exclusivamente ciertas condiciones de vida individuales, sino también a partir de las influencias de su contexto, de su realidad material, de la historia de su cultura, ¿no? Y de cómo esto ha venido influyendo en la construcción de su propia mentalidad y en las limitaciones de su propia vida que empieza a experimentar como malestar, ¿no? Hoy en día creo que queda bastante claro que las mismas condiciones de la vida moderna pues son uno de los factores principales en el estrés y los trastornos de ansiedad, ¿no? En la depresión, por ejemplo, y es también intentar hacer un abordaje más complejo, mucho más completo, que solo decir este es un paciente ansioso y hay que aplicar tales y tales técnicas, o como en la psiquiatría, dar tales y tales medicamentos y pues buena suerte, ¿no? Sí, de hecho, pues yo desde siempre, desde que era estudiante, me gustaba mucho pensar así de esa manera. No sé si ya lo traigo ya intrínseco. Entonces, una de las razones por las cuales se inició este canal, que se llama Perspectivas de la Salud Mental, precisamente es abordar las perspectivas de cada uno de los profesionales. En este caso, pues abarcamos más el tema clínico y de los tipos de modelos terapéuticos. Entonces, digamos, lo que más me movió fue que ahora los psicólogos tratan como de hacer una división, como un tipo de guerra de verdad, de quién tiene la verdad. Entonces esos modelos clínicos, pues a veces las personas lo ignoran, ¿no? Entonces a veces, no sé, el psicoanálisis se pelea con el cognitivo conductual, pero, bueno, y hasta el humanista. Entonces todos los modelos terapéuticos tienen algo que darnos, pero aquí lo que tratamos en este canal es demostrar toda esa información que tiene cada profesional y en su área, y que las personas busquen la manera o se les simplifique qué es lo que hace un psicólogo, de qué se trata, cuál es el modelo terapéutico, precisamente para que esta esta división de modelos de terapia no se estén atacando, porque lo único que forzan es a la separación de la misma en lugar de integrarla. Entonces, no sé cómo ve usted precisamente ese ataque de los cognitivos conductuales con el análisis y viceversa, y el humanista, el gestal, todos, entonces todos tienen una posición de ver, digamos, la salud mental. Entonces, no sé qué usted opina de esta división
y cuál podría ser su ojo o su visión también o su perspectiva también. Muy bien. Fíjate que voy a tratar de hacer esto en dos partes. Primero que nada, respondiendo a la pregunta que planteas de entrada respecto a las corrientes psicológicas y su confrontación, que viene no de ahora, sino desde sus inicios, ¿no? Este, y también, pues respondiendo enseguida a la pregunta sobre la salud mental. Primero que nada, respecto a las corrientes, respecto a las prácticas, a los diferentes modelos clínicos y de abordaje teórico, no son más que esfuerzos por identificar aquellos factores, aquellas fuerzas, influjos, motivaciones, aquellas estructuras o configuraciones que dan sentido a la estructura del pensamiento y a la estructura emocional de la persona o del sujeto, según el abordaje. Este esfuerzo ha derivado en una serie de investigaciones, un cuerpo teórico y desde luego metodologías que cada, que cada terapeuta va eligiendo y se va formando en ellas. Y desde ahí tiene un cuerpo teórico con el que hace su abordaje y una serie de aplicaciones técnicas para poder llevar a cabo pues, el tratamiento terapéutico. La confrontación entre estas corrientes existe pues en parte porque es difícil que en diferentes momentos y diferentes lugares, precisamente por estas influencias culturales, políticas, económicas, se pudieran haber dado explicaciones suficientes con un solo abordaje, ¿no? Es decir, el psicoanálisis, que nace, por ejemplo, en el campo de la medicina, no en el campo de la psicología, sino de la medicina, es precisamente un abordaje que buscaba encontrar y dar sentido a aquellos síntomas que se presentaban en la consulta médica y que no eran atribuibles a fenómenos físicos o fisiológicos, en este caso, ¿no? A fenómenos fisiológicos perfectamente identificados y estudiados y que aparecían de manera insistente y repetitiva, este, para, ¿cómo se llama? O más bien, perdón, los pacientes y no había como tal un descubrimiento de la causa y entonces se empezó a abordar desde otra perspectiva y fue que empezó a hacerse este tema de la psicología profunda o psicoanálisis, ¿no? Y que buscaba entender precisamente cuáles eran aquellas configuraciones, aquellas estructuras, aquellas, digamos, aquellas o aquellos aspectos internos de la vida de la persona que estaban influyendo precisamente en su malestar, ¿no? Y en un inicio, pues se fueron por la línea del trauma, ¿no? Más adelante, pues por ahí Freud hace un viraje a su abordamiento y a partir de eso, incluso su misma escuela, pues tiene subramas o divisiones de diferentes tipos de psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis freudiano, jungiano, adleriano, y de ahí un montón más. Y pues el principal o el que cobró más fuerza, por lo menos de este lado, que fue el psicoanálisis humanístico de Erich Fromm y la influencia del psicoanálisis lacaniano que viene de Francia, ¿no? Que fue pues Lacan quien viene a optimizar todo el abordaje psicoanalítico de Freud desde, desde posturas que vienen influidas por la lingüística, la filosofía, la lógica, ¿no? Pero también por la medicina y la psiquiatría, ya que era su formación inicial de él, a diferencia de Fromm, que era más bien sociólogo, ¿no? Y por eso él tiene un abordaje más cultural desde el psicoanálisis. De ahí pues aparecen otras corrientes, ¿no? Como el humanismo, en Norteamérica pues el conductismo de Watson, de Skinner, ¿no? Brillantes autores también, no se les puede por ningún motivo menospreciar. Hicieron sobre todo Skinner abordajes muy importantes, la comprensión a algo que pues a veces no se enseña mucho, pero que fue en realidad o que es actualmente algo que se aplica mucho y que tiene mucho que ver con la enseñanza o con el legado de Skinner, que es la ingeniería social, ¿no? Estas formas que se instrumentan desde el poder para el control y la manipulación de las masas, para la organización de las masas, para la estructuración de las formas de pensamiento, para el control del pensamiento, sobre todo, por ejemplo, con instrumentos como la posverdad, ¿no? Que termina configurando también ciertas formas de pensar
y no solo de pensar la vida social o la vida política, sino terminan influyendo hasta terrenos muy íntimos en los que las personas a partir de estas influencias del poder terminan pensando sobre sí mismas, sobre sus cuerpos, sobre su estética, sobre su salud, sobre su intimidad, sobre su sexualidad, ¿no? Y a partir de eso tomando decisiones que los llevan muchas de las veces a experimentar o a desarrollar malestares y síntomas. En los abordajes clínicos, entonces, intentan por ahí cada uno hacer un esfuerzo y decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien porque las hago de esta manera, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de abordajes no hacen como tal un estudio profundo o al menos completo del resto de disciplinas o del resto de corrientes, ¿no? Muchas de las críticas, por ejemplo, a la teoría psicoanalítica, pues son muy superficiales, ¿no? Muchas son incluso ad hominem, ¿no? Es decir, intentando descalificar a los mismos personajes más que el cuerpo teórico, ¿no? Y luego mucho de su cuerpo teórico pues ni siquiera es accesible a ellos, sobre todo ya en la lectura de la escuela lacaniana y post-lacaniana, ¿no? Ya ahí pues las cosas se pusieron más difíciles y simplemente hubo como un silencio de decir, bueno, ya esto no nos interesa y pues ya no lo estudiamos, ¿no? Porque ya se volvió muchísimo más difícil. Y por el otro lado, pues estuvo bien porque se especializaron más en seguir sus propias corrientes, en hacer sus propios trabajos y en tener sus propios resultados. Creo que al final de cuentas eso es lo más importante en el trabajo de un psicólogo, de un terapeuta, de alguien que se dedica a brindar este servicio de terapia psicológica en cualquier modalidad o desde cualquier enfoque, precisamente la posibilidad de evaluar sus resultados, de medir sus resultados en la vida del paciente, ¿no? En la vida del cliente, del consultante, como lo quieran llamar, ver y medir los efectos de su estado inicial en el que llega con la queja neurótica, con el malestar sintomático y luego ver cómo a través del tratamiento se van obteniendo y logrando ciertos resultados o ciertos objetivos terapéuticos, diríamos, ¿no? Y a partir de eso, pues seguir adelante o reestructurar el tratamiento, ¿no? Modificar ciertos aspectos metodológicos o técnicos para poder alcanzar o lograr los objetivos terapéuticos siempre en beneficio del paciente. Al final de cuentas, aquí lo importante es observar e identificar las necesidades del paciente, de su estructura, de su condición material, cultural, de sus posibilidades, de su formación, de su nivel de pensamiento, de la complejidad o simplicidad de su pensamiento, de sus herramientas, de su estructura, de su propia historia y de la historia de su comunidad, de su identidad cultural, ¿no? Porque también debemos recordar que la mayoría de corrientes pues no son mexicanas, ¿no? O no son latinoamericanas, sino son anglosajonas, europeas, algunas rusas, ¿no? Y incluso pues algunas más recientes con gran influencia oriental. Entonces, como tal, pues también la psicología crítica, perdón, como tal, la psicología crítica es un esfuerzo por reconocer aquellos aspectos que son propios de la identidad cultural de nuestros pueblos y tomar como eje rector también de la cura o del tratamiento terapéutico aquellos aspectos que son parte de la propia historia y de la propia cultura de quienes vienen a consultarnos. Y a partir de ahí, y entro a la segunda parte, configurar lo que se va a conocer como salud mental, ¿no? Porque este es un término muy, muy fuerte, pero también muy escurridizo. Fromm lo aborda muy bien cuando precisamente cuestiona la posibilidad o qué tan posible es un individuo sano en sociedades que claramente han enfermado, ¿no? Puede existir la salud de un individual en una sociedad enferma, puede una sociedad enferma medir o definir lo que sería normal, lo normal sería equiparable a saludable, la salud mental sería ser normal dentro de una sociedad enferma. ¿Qué significaría ser normal en una sociedad enferma? Necesariamente deberíamos pensar entonces que quien es normal en una sociedad enferma también está enfermo, o cómo debe entenderse la normalidad o la salud en una sociedad que claramente tiene un montón de padecimientos y problemas. ¿O qué es lo normal, no? ¿Qué sería, Sí, qué es lo normal? También una pregunta, ¿no? Sería. En este caso, por ejemplo,
precisamente por eso me gusta su pensamiento, porque abarca todas las estructuras y a veces es difícil que un psicólogo, digamos, en una formación horizontal, tenga la inquietud de de buscar información y no de manera superficial, como dice usted, de superficial, de ya sea cualquier modelo terapéutico que utilice, pero no de menospreciar o quitarle su valor a cada uno de ellos, sino al contrario, si vas a hacer alguna crítica, por lo menos deberías aprender bien toda la teoría, de dónde viene, cuáles son sus fundamentos teóricos, etcétera, etcétera, para que más o menos puedas hacer una crítica y no nada más estar ahora sí que desacreditando cada una de ellas. Aquí, yo quisiera preguntarle, en su práctica clínica, ¿usted cómo tiene un modelo terapéutico o aborda diferentes modelos para un fin? En este caso, pues tratando de medir, es muy difícil medir, digamos, con pruebas o con así, pero digamos, puedes en tu ojo clínico, puedes ver cuando un paciente está mejorando, no tanto de decir, aquí están las pruebas, hice esto y esto, porque es muy difícil englobar, pues, todas esas estructuras, como usted dice, de económica, intelectual, este, pues diferente, ¿no? Hasta monetario, podría decirse, ¿no? Entonces, cuál es su actuar o su quehacer en la terapia? ¿Qué modelos ocupa usted? Muy bien. Mira, antes de continuar, precisamente para responder a tu pregunta, pues valdría la pena a lo mejor sugerir para quien se interese por la lectura, pues un título como este, ¿no? Ya este es un librito viejo, les recomiendo si hay una edición más reciente, pues que la consigan. El texto se llama Sociología de las Enfermedades Mentales, de Roger Bastide. Es un autor español, pero hace precisamente una revisión exhaustiva acerca de este tema de la salud y de la enfermedad mental en en las diferentes sociedades, ¿no? En las sociedades actuales, contemporáneas, cómo se estructuran estas nociones, cómo se comparan, ¿no? Como por ejemplo, si decimos que una sociedad es sana, pues inmediatamente implica que las que no son como ellas son sociedades enfermas o con algún grado de enfermedad, ¿no? Y entonces, si eso fuera así, pues esta cultura hegemónica, ¿no? Tendría como las directrices de lo que es salud y de lo que no es. Pero luego resulta que no es tan así, ¿no? Por ejemplo, sociedades que se han querido construir como ejemplares, como por ejemplo la cultura norteamericana o la sociedad norteamericana, pues ahí vemos que tienen un montón de problemas desde hace décadas con el tema de las adicciones, con el consumo de fármacos desmedidos, tanto legales como ilegales, ¿no? Porque también la parte legal, por ejemplo, el consumo excesivo de opiáceos para tratamientos de la depresión y tratamientos ansiosos, pues es altísima la tasa, ¿no? Casi el 90% de la población norteamericana consume algún tipo de antidepresivo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, sociedades como Corea del Sur, como Japón, donde tienen tasas altísimas de suicidio en sus jóvenes, pues uno se pregunta si realmente estas sociedades serán ejemplares o no, ¿no? O en qué aspecto. Entonces, esos análisis, comparaciones, pues vienen en textos como este que nos regala Roger Bastide, También otro autor muy quisiera, bueno, sí, perdón por interrumpirte, también quisiera agregar adelante. en ese tema, porque creo que es puntual, también leer a Foucault, Ah, precisamente desde luego, ¿no? en esas estructuras de poder para poder entenderlo también ese Sí, sí, sí. discurso hegemónico en el que dice que a veces uno Yo lo toma creo, como referencia, ¿no? sí, yo creo seriamente que un psicólogo que quiera realmente entender y comprometerse con su práctica como tal, ¿no? Tener una noción muy completa, un pensamiento muy completo, pues no puede estar sin haber leído los tres tomos de Historia de la Locura, ¿no? De Michel Foucault, que son fundamentales, de ahí los tres tomos también de Historia de la Sexualidad, que son una verdadera maravilla, ¿no? Y pues de ahí también, ¿por qué no? Hermenéutica del poder,
Tiene también Foucault un libro sobre el poder psiquiátrico, este, Historia de la eh, locura. y sí, sí, vigilar y castigar, Castigar y ¿no? castigar. Toda nuestra educación occidental tiene que ver, y de Sí. sociedad, tiene que ver con ese texto de vigilar y castigar, nuestras sociedades disciplinarias, nuestros modelos panoptistas, ¿no? Basados en la vigilancia, el castigo, ¿no? El uso de símbolos que regulan las conductas y los apetitos, etcétera. Yo recomiendo mucho de Foucault un libro que a mí me encanta, me parece una de sus obras más completas, pero también de las más sencillas, de las más digeribles. Obviamente, digerible con Foucault implica leer y estudiar mucho. No, no crean que va a ser una cosa ahí, pues Sí. no es por estigmatizar, pero no es Pablo Coelho, ¿no? Entonces sí se requiere de cierto nivel de conocimiento, ¿no? De cierta formación, pero siempre uno puede irse auxiliando de materiales y de otras lecturas a la vez que va haciendo un abordaje de Foucault. Aquí está el texto que yo recomiendo, ¿no? Sujeto. La hermenéutica del sujeto. Creo que es un texto fascinante que nos va a permitir precisamente entender la dinámica psíquica y cultural del sujeto, ¿no? Y la historia también, no solo de eso, sino la historia del esfuerzo del pensamiento desde la Grecia antigua, pasando por el cristianismo, eh, el esfuerzo cultural que se ha ido haciendo en todas las épocas, por esto que se denominaba antiguamente como la terapeuken, es decir, la terapéutica, ¿no? Yo incluso tengo aquí anotado al inicio del libro una pequeña dedicatoria, ¿no? Con mi letra que luego no se entiende bien, que es una referencia a una frase de Epicuro, ¿no? Que dice, vacío es el discurso del filósofo que no cura ninguna afectación humana. En efecto, hace como una medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo. No es de utilidad alguna, tampoco lo es una filosofía si no expulsa las dolencias del alma, ¿no? Entonces, ya vemos desde ahí, o más bien Foucault hace una revisión desde la filosofía, desde las estructuras del pensamiento helénico, pasando por el pensamiento estoico, hacia el pensamiento cristiano, y luego el pensamiento que se llamó moderno, de cómo precisamente se estructura esta noción del sujeto, cuáles han sido los esfuerzos por entenderle, por curarle, por auxiliarle, por ayudarle, ¿no? Por cuestionar sobre su placer, sobre su dolor, sobre sus motivaciones, sobre su estructura, sobre sus influencias externas o internas, ¿no? Y a partir de eso, pues es un abordaje muy rico que la verdad a la hora de estar frente al paciente te dota de muchísima comprensión y entendimiento de sus afectaciones, ¿no? Te deja muy claro sus malestares subjetivos, de dónde vienen, a qué hacen referencia, ¿no? Esa queja constante de que sentir que algo les falta, que algo no es suficiente, que algo está mal, ¿no? Ese anhelo inalcanzable de un ideal o de una ilusión, ¿no? Que en la vida no ha sido más que carga y frustración para la mayoría de personas, ¿no? Ese inalcanzable anhelo construido en la infancia, y que pues más adelante se convierte en queja neurótica, ¿no? ¿No? Y se refuerza, ¿no? Respecto, Con el discurso, pues antes televisivo, ahora de red social, ahora de sí, ser pues es por... que no es diferente, ¿no? La verdad es que eh, ha cambiado el medio, pero no sus directrices, ¿no? Creo que seguimos viviendo en sociedades de espectáculo, ¿no? En sociedad de atracción, ¿no? De la manipulación, y hay que ver todo eso también cuando el paciente llega, porque el paciente a veces trae una queja, y eso es importante reconocerlo, una queja que no es propia, una queja que viene de la manipulación que hace el sistema de él y que se mete muy profundo produciendo reacciones ansiosas, produciendo malestares depresivos, produciendo paranoias, ¿no? Produciendo fobias o produciendo fanatismos, radicalismos de pensamiento, cuestiones neuróticas o incluso somáticas, es decir, dolencias físicas,
o a partir de no poder conciliar o resolver ciertas influencias externas de tipo cultural o político, y el paciente llega a quejarse de eso a la consulta, ¿no? No entender ciertas transformaciones de su medio social, cuestionar ciertos aspectos desde una perspectiva que no está siendo a lo mejor bien abordada o entendida y que no le responde, sino al contrario, le llena de temores, ¿no? Después de una parada técnica, ya continuamos. Continúe, por favor. Ah, muy bien. Bueno, estábamos hablando precisamente del abordaje clínico, de cómo tendría que hacerse y en este caso, pues particular de cómo lo hago yo. Fíjate, yo tuve la fortuna de a lo largo de mi carrera ir teniendo diferentes terapeutas, ¿no? De estar constantemente en terapia y de ir conociendo a la vez que era paciente, pues también era estudiante, ¿no? E ir conociendo los diferentes abordajes clínicos, sus técnicas, etcétera. Después, pues en mi misma formación, fui adentrándome un poquito más en la lectura de los diferentes autores, sus abordajes, sus formas de trabajar. Tuve la oportunidad de conocer un poquito más cómo trabajaba, por ejemplo, Milton H. Erickson con la hipnoterapia, conocer el trabajo de la perspectiva de Carl Rogers. Tiene un texto precioso que se llama El proceso de convertirse en persona, que es básicamente una guía terapéutica, ¿no? Textos de Víctor Frank sobre la logoterapia, los mismos textos de Skinner, que los leí ampliamente también por el tema sobre todo de sus discusiones con ¿cómo se llama este autor? Este autor norteamericano, así se me escapa su nombre, que todavía está vivo, Noam Chomsky, ¿no? El famoso lingüista Noam Chomsky, que tenían por ahí una fuerte discusión Skinner y él sobre el origen de la construcción del lenguaje en el niño, ¿no? Ya que Chomsky pues lo atribuye a una suerte de carga genética innata, ¿no? Que posibilita estructuras tanto fisiológicas como culturales para que el niño identifique y asimile el lenguaje. Y pues Skinner que decía o tenía un abordaje desde el cual pues el lenguaje era algo que se iba adquiriendo a partir de ciertas formas condicionadas que los niños iban viviendo en su experiencia con sus padres y eso iba desarrollando, ¿no? Este, la construcción del lenguaje en sus mentes, ¿no? Y la maduración pues, de los órganos fonadores, etcétera. Traían ahí una discusión ellos. Entonces, mi abordaje particularmente tiene que ver con esta transversalidad, ¿no? Con este uso de diferentes modelos de acuerdo a los diferentes pacientes, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una estructura de pensamiento que permite la aplicación, pues muy digamos, adecuada de los manuales cognitivo-conductuales, ¿no? Y se pueden aplicar con ellos de forma muy clara. Hay personas que son un tanto más de un estilo reflexivo, profundo, meditativo, ¿no? Que buscan muchas razones, que buscan explicaciones, que no se sienten satisfechas con simples instrucciones. Y pues ahí utilizamos modelos un poco más profundos, como podrían ser modelos de logoterapia, o modelos psicodinámicos, ¿no? Y a partir de eso, pues voy eligiendo ciertas técnicas, planteo junto con el paciente ciertos objetivos terapéuticos y a partir de eso voy utilizando ciertos instrumentos, métodos y modelos que van precisamente dando resultados, ¿no? Porque esto es muy importante. Yo trabajo mucho con base en resultados. Yo veo los resultados del paciente. El paciente mismo tiene que darme en tantas sesiones resultados de su tratamiento. Y eso es algo que el paciente mismo te va informando, ¿no? Fíjese que ahora ya, por ejemplo, ya no tengo los ataques de ansiedad, ¿no? Ahora ya, y ellos mismos te lo van refiriendo desde diferentes maneras. Ya no, ya no me distraigo tanto, ya no me despierto en las noches, ya puedo dormir. Fíjese que mi pareja me dijo esto y antes, pues simplemente con que lo mencionara, yo explotaba y peleábamos y ahorita pues pude escucharlo
o pude escucharla y platicamos bien y ya no peleamos, ¿no? O ya no le grité a mis hijos, ¿no? O cuando vienen adolescentes, pues me empiezan a referir, no, pude hablar con mis papás, mejoré mi rendimiento escolar, ¿no? Ya no tuve las crisis, desaparecieron ciertos síntomas, etcétera. Es decir, el mismo paciente, ¿no? Incluso, pues mis pacientes siempre mencionan, o más bien cotidianamente mencionan, que incluso sus familiares y amigos les mencionan que ven en ellos cambios, ¿no? Que los cambios en ellos son visibles. Entonces, tanto en su comportamiento como incluso en su semblante, en su aspecto, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con depresión o que están atravesando un duelo y que pues tienen poco aseo, poco interés, que tienen dificultades para mantener una expresión, para mantener la concentración, la atención, para proponerse metas, propósitos, o que tienen algún problema de autoestima y se va viendo cómo a través de la terapia cambia radicalmente sus actitudes, sus expresiones, sus relaciones, su comunicación, sus estados de ánimo, ya son más coherentes, ¿no? Deja de haber tantos picos de inestabilidad, los síntomas se ven reducidos sustancialmente, etcétera, ¿no? Y también una consideración muy particular que yo la manejo y que me parece que debe ser también fundamental, es la perspectiva de esto, ¿no? De la neuropsicología, ¿no? La perspectiva neuropsicológica, la perspectiva fisiológica de los padecimientos mentales. Es decir, también como psicólogos debemos considerar cuando a veces hay ciertos malestares o padecimientos de origen físico que están generando efectos emocionales, ¿no? Un abordaje muy equivocado, a mi parecer, es creer que las emociones vienen disociadas del pensamiento y vienen disociadas de la fisiología de la persona, cuando en realidad son una misma cosa, ¿no? No hay expresión emocional sin cambios fisiológicos hormonales, como no hay pensamiento sin emoción y no hay emoción sin pensamiento, ¿no? No hay disociación en estos aspectos. Quienes cometen tal error, pues es porque a lo mejor no han hecho un estudio suficiente o no han entendido la complejidad de lo que implica un ser humano, ¿no? Un ser humano no es precisamente un robot, no es una máquina, no es una inteligencia artificial, ¿no? Lo que podríamos decir como que es somatización, lo que se conoce, ¿no? Así Que es, va así ligado es. digamos, a la Es, es, enfermedad. es uno mismo. Lo que siempre Sí, dicen es los una expresión médicos, física de un malestar, ¿no? que dicen que es multifactorial, precisamente, pues de ahí se trata, Así ¿no? es. Así es, siempre verlo de esa manera, nunca, nunca por pedazos. Entonces, bueno, me queda muy bien cuál es el modelo terapéutico que utiliza y me gusta que, así como usted dice, se adecue al paciente, se adecue a toda su estructura psíquica y cultural, o sea, todo lo que tenga que ver. En este caso, por ejemplo, ya pasando a lo que dijo de que no somos robot, ahorita precisamente con esta tecnología de la inteligencia artificial, pues digamos, si hacemos un prompt de un psicólogo que de todos los modelos terapéuticos, tanto neuropsicológico, de lo que es neurociencias, humanistas, psicoanálisis, y lo englobamos para que nos dé, es obvio que tiene más información que nosotros, ¿no? Pero para mí todavía está muy lejos, como dice usted, de que falta otro poco más, el lado humano de la transferencia. Y he visto a muchas personas, tanto en entrevistas, demasiados en los videos, que dan por hecho que en este caso, no sé, ChatGPT, que es el que es más conocido, que dan por hecho que ya al escribirle todo eso y hace un buen prompt, pueden devolverle y se ahorran una terapia porque ya les resolvió de una manera.
Mas, sin embargo, bueno, yo en mi pensar todavía siento que falta porque precisamente nosotros podemos abordar desde, primero, el sentimiento, podemos hacer la comprensión. Después, la transferencia también o el rapport para encontrar esos momentos adecuados de cuándo, lo que se llama el timing, ¿no? De cuándo actuar de esta manera, cuándo no actuar de otra manera. Y precisamente en ese tipo de terapia, y he escuchado hasta algunos psiquiatras que dicen, no, pues la terapia de texto, entonces sí, sí va, sí, sí, ya debe funcionar. Y creo que esto es un espacio o que debemos, digamos, los profesionales de la salud mental venir y decir y hacer estos espacios para precisamente sumar que a veces esas creencias, digamos, personales de los pacientes puede también repercutir. Entonces nosotros también tenemos que dar un punto de vista, ya sea personal o a títulos para que se haga otro discurso, pero debemos entrar en esa discusión para saber qué sí es favorable y qué no lo es tanto, qué nos puede ayudar, qué nos facilita. Y yo creo firmemente que sí es una gran ayuda, sobre todo en supervisión de casos, que tú puedes hacer un prompt y decir, ¿sabes qué? Mm, yo, bueno, tengo esta duda y a lo mejor no vemos todo el panorama y decimos, tengo esta duda con el paciente, a ver. Dime con este modelo terapéutico, ¿qué podemos trabajar con este paciente ya identificado, como usted dice, de su intelectualidad, de su forma de ver las cosas, para que se adecue a cada uno de ellos? En cambio, ChatGPT o no lo puede hacer. Entonces yo creo que ahí está el punto crucial donde donde no puedes usar a ChatGPT como el psicólogo profesional, ¿no? Partiendo ahí de mi exposición, ahora por favor, díganos su pensamiento ante esta situación nueva. Muy bien. Fíjate que sí, las inteligencias artificiales pues llegaron para quedarse, ¿no? Ese es un hecho. Y están evolucionando y avanzando a un ritmo, la verdad, asombroso. Cada vez pueden hacer cosas más complejas y que facilitan en mucho la posibilidad de la experiencia humana, ¿no? Sin embargo, pues creo que no es nada nuevo en algunos aspectos porque de alguna manera la televisión y los grandes medios corporativos siempre han gozado de cierta posibilidad de estas herramientas, ¿no? De poder producir cosas que parecen reales, pero que en realidad no lo son. El hecho de que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial pueda responderte o ayudarte o auxiliarte con información, con guías, con información tanto como paciente como profesional, no va a sustituir jamás y las mismas inteligencias artificiales te lo pueden decir, ¿no? No van a sustituir el papel precisamente del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra, del psicoanalista, su valoración, su ojo clínico. Lo que pasa es que también hay que entender que una de las principales quejas que produce la condición material, la condición histórica, la condición cultural, pues es precisamente la de la deshumanización, es decir, muchas personas vienen con síntomas fóbicos, síntomas eh, ansiosos, síntomas depresivos, síntomas físicos, psicosomáticos, porque precisamente han vivido los efectos de la deshumanización, los efectos de haber sido objetivizados, instrumentalizados, ¿no? Esto que se conoce como uso y desecho, ¿no? Mercantilización de las personas, la individualización que nos dejó la globalización, etcétera, ¿no? Y empiezan a vivirlo y entonces su experiencia en la consulta, pues es una experiencia necesariamente de rehumanización, de contacto humano, ¿no? De volverse a sentir escuchados por una persona, de sentirse entendidos, comprendidos, de hallar en una mirada del terapeuta eh, una conexión con su propia historia, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas a veces que utilizamos los terapeutas es el reflejo.
¿no? Es el regresar lo que el paciente te está dando. El Es espejo, ¿no? trabajar a veces con sus resistencias, ¿no? Trabajar con sus transferencias, trabajar con es decir, con lo que el paciente trae, con lo que el paciente no ve de sí mismo, ¿no? Y esto, pues la inteligencia artificial no podría hacerlo, ¿no? Aún y con los avances más actuales de, por ejemplo, ahora que Google está presentando una inteligencia artificial que, que ya te va a poder ver, ¿no? Que va a analizar tu contexto a partir del video, pues aún así, ¿no? No tendría Tus esas emociones, posibilidades ¿no? de lectura Todo. del lenguaje corporal, de regresar con el lenguaje corporal, del manejo de los silencios simplemente, ¿no? Que se hacen en la terapia, pues está realmente la inteligencia artificial inhabilitada para ese ejercicio, ¿no? Es decir, los psicólogos y los terapeutas no únicamente damos instrucciones sintomáticas, ¿no? Es decir, le duele la cabeza, ¿no? Como el médico, le duele que tome aspirina, ¿no? Tome ácido acetil salicílico, o tome paracetamol y ya, váyase a su casa a seguir viviendo, una vida llena de insatisfacción, ¿no? Ujú. No, no, o sea, realmente aquí tiene que haber una escucha de la queja del paciente. A veces, es más, muchas veces la cura pasa por escuchar la queja, ¿sí? Hay veces que esa es la terapia, escuchar la queja, dar espacio a la catarsis, ¿sí? Porque muchos pacientes lo que necesitan ser escuchados, ser atendidos, ¿sí? Que tengan un espacio donde puedan ser ellos mismos, ese espacio de confianza. Y eso una inteligencia artificial pues no puede darse. En cuanto al trabajo del terapeuta, claro que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa, pero el terapeuta no puede deslindarse o el psicólogo no puede deslindarse de su labor de estar investigando, estudiando, capacitándose, preparándose, porque esto no lo va a venir a suplir ninguna inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es una mera herramienta, un mero instrumento, como muchos más, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, una prueba psicométrica, una prueba proyectiva, un test, una técnica terapéutica. Son meras herramientas, ¿no? Alguna app o programa para almacenamiento de expedientes. A ese nivel quedarían las inteligencias artificiales aún con todos sus esfuerzos y su acceso, ¿no? Meras herramientas. Precisamente podría ser que igual hasta podría agravar precisamente más todavía el síntoma para los que acepten eso, ¿no? Porque todavía más se van a poner a la orden del capitalismo, del mercantilismo, porque se van a poner en esa posición igual deshumanizada, precisamente. Fíjate que sí, sí, de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, pues las mismas inteligencias artificiales, cuando le haces estas preguntas, te advierten dentro de los peligros de usar la inteligencia artificial intentando sustituir a los psicólogos o terapeutas, pues estos son algunos de sus riesgos, ¿no? Aparte también, mira, aquí hay una situación que también quiero abordar y quiero aprovechar este espacio de la inteligencia artificial y Adelante. es el tema de aquellos que, como bien mencionas, buscan la solución terapéutica en el lugar inadecuado, ya sea con una inteligencia artificial preguntándoles recomendaciones para sus síntomas, o los que acuden, por ejemplo, con gurús o coaches, ¿no? O que peor aún se basan simplemente en seguir algún TikToker, YouTuber, ¿no? De alguna red social que les da consejos y les dice cómo ser hombres, cómo ser mujeres, cómo ser jóvenes, cómo ser cualquier cosa, ¿no? Y a partir de ahí tratan de configurar sus vidas. Sin embargo, no reconocen que al seguir esto no hay ninguna responsabilidad de nadie en su vida. No hay ningún seguimiento, supervisión de su caso, reajuste, ¿no? Reconfiguración del tratamiento. Y eso es algo que los psicólogos sí hacemos, ¿no? Como te decía, nosotros tenemos objetivos terapéuticos y guiamos al paciente, pero también tenemos que ir evaluando el resultado en el paciente, porque hay veces que el tratamiento puede terminar desencadenando o puede tener esa detonación cuando se toca algún tema. El paciente hay veces que detona ciertas cosas que traía guardadas, que traía escondidas. Es más, muchas cosas le vienen a la mente, cosas que incluso tenía bloqueadas, que ni siquiera recordaba. Y le vienen como vivencias, le vienen como flashbacks, le vienen como estos famosos insights del humanismo, ¿no?
le vienen como le vienen a veces en los sueños, ¿no? Y llega con esa queja angustiosa, fíjese que soñé esto y desde entonces no estoy tranquilo, no estoy tranquila, ¿no? Claro, porque hace referencia a una cuestión sintomática inconsciente, porque hace referencia a una vivencia que no fue superada. Y ahí eso no te lo puede resolver ningún TikToker, ningún YouTuber, ¿no? Es Otra, decir, darle el espacio que le corresponde a la terapéutica, al espacio terapéutico es muy importante. Con eso no se juega porque pues es la salud de las personas. Es decir, es tan riesgoso como que sigan a alguien en redes sociales y fueran a una farmacia y le dijeran, fíjese que vi que en redes sociales me recomiendan tal medicamento y órale, démelo y me lo aviento a puños a como a mí se me dé la gana, ¿no? Y luego, pues, a saber qué cosa le va a pasar a esa persona, ¿no? Por por eso ya hoy en eso, día muchos medicamentos son prohibidos o solo con receta, ¿no? por eso precisamente siento que este espacio y, y, y este espacio como YouTube en este caso o las redes sociales, precisamente debemos tener los close activamente, cambiar el discurso precisamente para que vean el peligro que es precisamente seguir ese tipo de verdades, de ciertos influencers y así, y nosotros también hacer el discurso de los peligros que corren hacer eso, porque nada más, pues la gente ocupa, digamos, a esos TikTokers porque se hacen famosos y luego cobran un dineral por no sé, por algún curso o una plática, ¿no? Y no ve los peligros que hay en ese tipo de discurso del amo, en este caso Sí, citando. así es. Entonces, Alacán, ¿no? Alacán. Entonces, en esta forma, sí, nosotros creo que debemos tener tanto nuestra ética y también una difusión y ser más activos en redes sociales porque precisamente es lo que se ocupan los jóvenes y precisamente darles esos pro y contra, así como en este canal que tratamos de ver perspectivas de la salud mental y ver, digamos, diferentes visiones de cada uno de los profesionales también, también es para darle difusión de los peligros que hay o de las formas que hay de escuchar a alguna persona que, digamos, un discurso donde precisamente cómo ser hombre o estas nuevas masculinidades que están saliendo ahora o de cómo ser mujer, ¿no? Todo este tipo de cuestiones y no caer en ese gran problema que puede resultar, digamos, en ciertos años. Y otra cosa que también quiero mencionar es de que, como todo, la inteligencia artificial, pues es producto del capitalismo y es un negocio. Entonces también igual van ahora a hacer cosas o medibles para ocuparlos sus datos psíquicos, ahora sus datos emocionales, van a tener más herramientas para las marcas vender. También hay esa forma de otra vez de sacar, digamos, economía de eso, precisamente porque viene de para un negocio. La inteligencia artificial sí nos ayuda a esas cuestiones, pero también se va a volver pues algo económico o para vender productos, incluso hasta, yo digo, para las farmacéuticas que midan más y de una enfermedad a lo mejor, o de algún síntoma, para no decir enfermedad, puedan inventar un medicamento para decir, ah, tienes ansiedad, toma esto, y se ha mostrado de que esto y esto, y van a seguir aumentando ese tipo de formas de hacer, ¿no? Y ya pasando a otro punto, ¿usted cómo ve, digamos, en un futuro ya no tan lejano, unos 10 años, con esto de la inteligencia artificial, cómo cómo podría cambiar la terapia pues en esos años? O lo ve como igual, que va a seguir siendo lo mismo, tradicionalmente, digámoslo así? Mira, en unos 10 años todo va a cambiar. Eso creo que es un hecho ya ineludible. Para todos los espacios de trabajo,
La inteligencia artificial vino a cambiar las cosas. Hablamos de otra revolución, ¿no? Como lo fue la revolución industrial. Sin embargo, también hay que ser conscientes de las disparidades que siempre han existido entre nuestros diferentes países. Listo. Muy Sí, me bien. está comentando de su... Sí, entonces te mencionaba que, bueno, como estábamos diciendo, es muy peligroso este tipo de seguir influencers, coaches, etcétera, que no dan ese seguimiento, ese acompañamiento al paciente y que no son responsables o que no se hacen responsables de lo que sus consejos o medidas puedan producir precisamente en el paciente, en su soledad, en su individualidad, de lo que esto evoque, de lo que esto genere, de las reacciones, de las consecuencias, de los efectos que esto tenga, y están pues los pacientes, o en este caso las personas, una vez que siguen el consejo, que siguen la indicación, pues están en completa soledad frente a las consecuencias, frente a lo que se desata, frente a lo que se produce, ¿no? Se quedan completamente solos y ahora qué más. Y esto pues lo terrible es que en vez de en ese momento, ahora sí buscar la ayuda profesional, pues recurren ahora a buscar algún otro tipo de paliativo, ¿no? Porque al final pues son eso, paliativos que más o menos les van ayudando a seguir en lo mismo e ir aguantando atorados en el mismo problema en vez de ya definitivamente resolverlo, que sería lo que les podría ofrecer la terapia, ¿no? La terapia ofrece precisamente eso, soluciones, cambios reales, profundos, ¿no? Cambios reales de vida, de salud, de pensamiento, de manejo emocional, cambios radicales en las relaciones, en la comunicación, en la relación con uno mismo, en el manejo de aquellos eventos que han sido traumáticos, en el manejo de los duelos, ¿no? Y esto pues no lo pueden llevar a cabo pues eh, influencers ni gurús de moda, ¿no? Entonces sí es importante que sí se difunda mucho eso. Afortunadamente ahorita también hay que reconocer que ya hay más difusión, también mucho incluso por estos mismos gurús, de que pues las personas vayan a terapia, ¿no? Ya hoy en día se está volviendo algo que es importante hacer para muchas personas, ir a terapia, ¿no? Ahora nos toca también a los terapeutas, a los psicólogos, pues estar muy atentos y realizar también un trabajo profesional, porque pues también, por ejemplo, a mí me llega mucha consulta que ya fue a dos, tres psicólogos y vienen con una decepción tremenda del trabajo que no se les realizó, ¿no? Muchas veces incluso sin que existiera incluso pues un diagnóstico, ¿no? Una identificación de sus patologías, entonces pues eso no los llevó a nada y andan también pues con la desilusión a cuestas de haber asistido a un espacio profesional de psicología y no haber recibido pues el apoyo que estaban buscando, ¿no? Entonces también es una cuestión de que a la vez que exigimos que las personas puedan ser más responsables en el cuidado de su salud mental y asistir precisamente a la terapia, los psicólogos de este lado también debemos tener ese compromiso, esa responsabilidad de formarnos lo mejor posible para brindar un tratamiento adecuado y tener también la ética profesional de identificar que cuando hay un caso que no podemos nosotros resolver, que no tenemos las herramientas o los conocimientos para abordar, pues lo referenciemos a otro, ¿no? A alguien que sí pueda hacer ese abordaje, a alguien que sí esté a lo mejor capacitado o instruido en algún tipo de tratamiento que sí le dé beneficios a ese paciente y que no se lleve una mala experiencia el paciente y al rato termine pues produciendo también este efecto de no querer ir a terapia. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta o no sé cómo No, ya, vamos. ya para cerrar, digamos, pues mi conclusión sería precisamente en este canal, también una de las cosas que más hice o hice énfasis en los primeros videos es precisamente mostrar de un lenguaje más simple para el no técnico, para las personas, que entendieran qué es lo que hace un psicólogo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? ¿Qué preguntarles antes de ir? Porque las personas a veces no saben y solo dicen,
voy a ir al psicólogo. Y sabes primero qué hace el psicólogo, qué tipo de modelo terapéutico va a utilizar contigo, sabes de qué se trata. Entonces, yo creo que también es una relación que también nosotros podemos enseñarle a las personas de, ¿sabes qué? Pues, yo soy psicólogo, soy terapeuta y yo utilizo estas herramientas, estas técnicas, eh, igual el paciente puede escoger, ¿sabes qué? Pues no me convence mucho la teoría de, no sé, de profundizar. Yo quisiera más una herramienta que usted me diga qué debo hacer, seguir unas instrucciones y conductual, ¿no? Entonces ya puede él probar o ir a ese tipo de terapia y ya en base a sus resultados se va a decir, no, pues no me funcionó, sí me funcionó, y ya puede ir y probar algún otro tipo de modelo terapéutico. Y así precisamente podemos también nosotros ayudarles a las personas a saber cuál es la difusión, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que precisamente abordemos su angustia, su ansiedad, su depresión? Entonces ahí ya ellos ya pueden elegirlo. Esa es mi conclusión. Y para terminar también, que si que igual nos inviten, diga sus redes sociales, dónde podemos encontrarlo, ya que pues en este espacio pues brindó para que usted también pudiera expresarse y las personas van a saber pues qué tipo de modelo utiliza, de qué es experto y también esas cuestiones. Adelante, por favor, díganos dónde lo podemos encontrar en redes Muy sociales. bien, pues en Facebook, te decía, ahí está mi página es con mi nombre completo, psicólogo Juan Víctor Arango Canseco, ¿no? O si me pueden buscar por mi usuario, es PSIC, Víctor Arango. Y con ese usuario, pues me encuentran en Facebook, en Instagram y también en TikTok, ¿no? Ok, Ahí también. pueden ver algunos de mis videos que he ido subiendo, algunos posts, ¿no? Que invitan precisamente a esta reflexión, porque también el paciente tiene que hacer ese ejercicio de reflexión de su vida, ¿no? ¿Qué cosas pasan y por qué pasan esas cosas? ¿Cómo es que el paciente va eligiendo precisamente caer en ciertos escenarios? Y cómo cae precisamente en esto de la repetición, ¿no? Cómo repite una y otra vez el mismo problema, sin resolverlo, en fin, muchas situaciones. Sí es muy importante que los pacientes estén informados, que lleguen, pero también pues es importante evitar de alguna manera que esto pueda generar un malentendido y al rato el paciente pues quiera llegar y decir, es que yo quiero que nada más me diga qué hacer en esto y en esto y en esto, porque sí pasa. Y a veces pues es precisamente lo contrario, ¿no? Hay veces que precisamente hacer eso de manera muy concreta y puntual, lo que le genera el malestar, ¿no? Precisamente porque lo utilizan como mecanismo de evasión para no resolver el problema real, ¿no? Y simplemente irlo paleando, 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 hasta que ya no hay Como más el, y truena en algo más grave, ¿no? Entonces sí es importante que también tengamos cuidado con eso. sí. Pues bueno, para mí ha sido un gusto, como te mencionaba al inicio, pues volvernos a ver. Me ha sido un gusto estar aquí contigo, compartir pues algunas reflexiones en este espacio. Espero que no sea la última vez que nos podamos ver. Te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la invitación y pues me despido con mucho gusto de ti y de tu audiencia. Hasta una próxima en que nos inviten y podamos seguir compartiendo. Pues Que muchas estén muy gracias bien. Hasta la también. próxima. Gracias, Gracias. Hasta gracias. luego. Nos Hasta vemos. luego. Nos vemos en un próximo episodio de Perspectivas de la Salud Mental, ya sea con un video o también con otra entrevista con los profesionales y nos den su perspectiva de la salud mental. Hasta luego. Hasta luego.